Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe, nuestro primer programa de este año 2026, así que empezamos deseando a nuestros oyentes muy feliz año nuevo y empezamos pues con nuestra primera aventura misionera de este año 2026. Vamos a empezar como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. También está con nosotros Ramiro Fauli, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, hoy voy a mandar un saludo a un amigo muy entrañable que es Carlos Córdoba, presidente de Ocasa, y que el miércoles pasado estaba de cumpleaños. Así que desde aquí, bueno, que celebre también su cumpleaños, pero desde aquí le deseamos que, bueno, un próspero año y que luche mucho por el laicado misionero desde Ocasa. Pues enviamos los saludos de la Aventura de la Fe, como siempre, y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Fernando Mañó. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. El padre Fernando es párroco de La Alcudia, un pueblo de la diócesis de Valencia, y como siempre, después de la formación y de las noticias, escucharemos su testimonio misionero. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Fernando Latorre, y nos vamos ya a empezar nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae nuestra formación misionera. Muy bien, pues continuando donde lo dejamos el año pasado, continuamos reflexionando sobre el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II. Nos quedamos en el punto 38, que se titula El deber misionero de los obispos. Claro, esto es fundamental, la ayuda o el énfasis que los obispos pongan de cara a la misión, tanto evidentemente en la propia diócesis como en la misión ad gentes. Dice así: todos los obispos, como miembros del cuerpo episcopal, están consagrados no solo para una diócesis, sino para la salvación de todo el mundo. Esto es importante porque esto crea una forma de ver, de pensar, de relacionarse, de hacer las cosas, pensando no solo en lo propio, sino pensando sobre todo en lo universal, que evidentemente se concreta en la tarea encomendada a cada uno. Dice así: a ellos afecta primaria e inmediatamente con Pedro y bajo la autoridad de Pedro el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. De ahí procede aquella comunicación y cooperación de las iglesias tan necesaria hoy para proseguir la obra de evangelización. En virtud de esta comunión, cada una de las iglesias siente la solicitud de todas las obras, que se manifiesten mutuamente sus propias necesidades, se comunican entre sí sus bienes, puesto que la dilatación del cuerpo de Cristo es deber de todo el colegio episcopal. Y desde ahí pues anima a suscitar, a promover y a dirigir la misión en la propia diócesis, siempre abierto evidentemente a la Iglesia universal. Se les anima a suscitar en su propio pueblo, sobre todo entre los enfermos y los oprimidos, pues a suscitar las oraciones. Por eso también existe desde OMP España este folleto que editamos cada 2 o 3 meses sobre enfermos misioneros. Un folleto que anima a que los enfermos se conviertan desde en medio de su enfermedad en orantes misioneros. Bien, pues es una tarea también de los propios obispos, además de fomentar las vocaciones entre jóvenes y entre clérigos o institutos misioneros también, exhortar y aconsejar a congregaciones diocesanas para que asuman su parte en las misiones. Y, como no, también de animar a la infancia. Desde la infancia ya también existe, como sabemos, esta jornada de infancia misionera que será el próximo 18 de enero. Pero también les compete a los obispos animar todas estas situaciones en los distintos ámbitos.
También se les pide que envíen a algunos de sus mejores sacerdotes que se ofrezcan a la obra misional, debidamente preparados a las diócesis que carecen de clero, donde desarrollen, al menos temporalmente, el ministerio misional con espíritu de servicio. Por eso, los obispos se les pide que estén siempre abiertos a que los propios sacerdotes de su diócesis les puedan pedir ser enviados, porque sienten esa vocación misionera. Y desde ahí, evidentemente, dice que traten los obispos en sus conferencias, pues que del clero diocesano que se ha de consagrar a la evangelización de los gentiles, de la tasa determinada de cada diócesis debe entregar también todos los años, la parte económica es que se preocupen, de cultivar las vocaciones misioneras, de animar a los jóvenes en las escuelas y en las asociaciones católicas, de orar por las misiones y que no se avergüencen pues tampoco de pedir limosna para las misiones, porque sabemos que muchísimos misioneros en todo el mundo se mantienen en esto. Y además a los profesores de los seminarios y de las universidades se les pide exponer a los jóvenes la verdadera situación del mundo y de la Iglesia para que comprendan claramente la necesidad de una más esforzada evangelización a los no cristianos. Bien, estas y otras cosas se les pide a los obispos como servidores de cada una de sus diócesis, que se preocupen, que tengan en el corazón de su ministerio la misión y, evidentemente, la misión ad gentes. Pues hasta aquí nuestra formación misionera. Nos vamos a ir a conocer las noticias misioneras. Ramiro Fauli nos trae las noticias misioneras. Bueno, pues hoy una noticia de allá y otra de aquí. La noticia de allá es porque los salesianos van a abrir una nueva casa en el Pacífico y la abrieron el pasado mes de diciembre cuando llegaron 3 misioneros salesianos al archipiélago de Vanuatu en el Pacífico. Los salesianos comienzan esta nueva misión precisamente cuando se han cumplido los 150 años de la primera expedición misionera que despidió Don Bosco a un grupo de salesianos que fueron a la Patagonia. Así pues, ahora es un nuevo camino hacia lo que es el Pacífico y han llegado estos 3 misioneros que han sido recibidos por el clero diocesano, el obispo de la diócesis y también algunos religiosos. Así pues, han sido recibidos a través de una celebración eucarística que se realizó en la Catedral Diocesana. Y a partir de este momento los 3 salesianos comenzarán sus labores, comenzando a pasar unos días hasta que tengan la sede preparada en la catedral de la diócesis y después ya tendrán que hacer en un terreno que les han donado allí su centro propio salesianos. Es, digamos, un momento en el cual la inspectoría salesiana aumenta en lo que es la misión en esta inspectoría. La nueva presencia está confiada al beato Ceferino Namundia, que fue también un salesiano misionero en Argentina, recordando los 150 años de su presencia como primer misionero enviado por Don Bosco. Ahora pues los salesianos van a tener que realizar allí, a través de un colegio, oratorio y un centro de formación, en donde se va a expandir en esta zona del Pacífico. Los salesianos tienen su presencia en más de 137 países y ahora cuentan con más de 14.000 miembros entre sacerdotes, coadjutores y novicios. Por eso han querido también abrir casa en esta zona donde la evangelización es más necesaria y donde está habiendo muchas vocaciones en estas zonas del Pacífico. Esta es la noticia que nos viene de Asia, que es una zona donde damos pocas noticias porque está muy alejada. Y la noticia ya segunda, que es más cercana, es de aquí, de la diócesis de Valencia, es el campamento de infancia misionera, que ya que tenemos el delegado después puede ampliar. Recordar a todos los oyentes que el próximo domingo será la jornada de infancia misionera. Y la Delegación de Misiones de Valencia organiza todos los años un campamento que se celebrará este año los días 7 y 8 de febrero en Barraca de Aiguasvives, una hermosa zona de la Ribera Alta de Valencia. La Delegación Diocesana de Misiones prepara estas fechas
en estas fechas ya este campamento, que durante un fin de semana podrán participar niños y niñas de 8 a 12 años. A través de juegos, talleres y momentos de reflexión y oración, los participantes pueden descubrir cómo Dios confía en cada uno de ellos para una misión concreta y personal, y cómo sus talentos y dones son un regalo que les entrega para ponerlos al servicio del prójimo. Así pues, pueden hacer sus inscripciones los que sean de Valencia a través de la Delegación de Misiones, y tienen de plazo hasta el día 25 de enero para poder consolidar el grupo y preparar este campamento. No sé si, ya que tenemos al delegado, quiere decir algunas palabras. No, solo animar a que se puedan inscribir aquellos niños, como hemos dicho, de entre 8 o 12 años, que deseen participar, disfrutar de un fin de semana muy bonito, con muchos juegos. Grupos parroquiales, claro, de grupos colegios. Parroquiales, colegios, exactamente. No importa, de comunidades cristianas que quieran participar allí. Y entonces, que en la página web tienen toda la explicación, cómo inscribirse en la página web de la Delegación de Valencia de Misiones, y sería, pues bueno, es un fin de semana que va a ser muy bonito para los niños. Los niños siempre se lo pasan bien a través de juegos, de reflexiones, de oración, y ahí podrán descubrir también testimonios misioneros, lo que es un misionero, lo que es una misionera, y cómo ellos también a su edad pueden ya ser misioneros en los lugares donde viven. Pues esto es en la Diócesis de Valencia, pero invitamos a todos los oyentes que se dirijan a su Delegación de Misiones diocesana para ver todo lo que tienen preparado para la infancia misionera. Pues con esta invitación cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con el testimonio de hoy. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar al padre Fernando Mañó, que es párroco de la Alcudia. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Seguro que los que hoy escuchan habitualmente nuestro programa recuerdan el año pasado un programa en el que tuvimos a unos jóvenes de Brasil que además nos cantaron aquí en directo. Fue un programa muy bonito y aunque en ese momento no habló aquí en abierto, pues les acompañó el padre Fernando y hoy hemos querido pues que esta vez sí que hable él para contarnos su experiencia. Después de esa vez que vinieron ellos, fuiste tú allá a Brasil. Sí. Cuéntanos para empezar cómo conoces tú a ese movimiento de Colo de Deus. Un poco la génesis es que yo pues junto con un equipo de laicos promovemos como una visión de parroquia que transforma la parroquia de mantenimiento en una parroquia misionera, ¿no? Y entonces visito diferentes diócesis en los países de habla hispana y de habla portuguesa, también las comunidades hispanas de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues me tocó ir a Brasil a visitar a estas parroquias y a
promover esta visión. Y la providencia, como siempre, me encontré con estos jóvenes y la verdad es que también trabajan en pequeñas comunidades evangelizadoras, o lo que nosotros llamamos células, y a partir de ahí pues surgió pues un hermanamiento, conociéndonos, y les invité para que vinieran aquí, y después fui allí a darles un curso de liderazgo también para los líderes de células. Y nada, ahí están, queriendo venir aquí ya para una misión, para aportar pues su carisma, ¿no? Yo quería preguntarte en qué consisten estas células misioneras o evangelizadoras, porque claro, siempre surgen nuevos movimientos, ¿no? Y yo creo que eso como que remueve la vida de la Iglesia como aire fresco. ¿En qué consiste esto? Bueno, estamos hablando no de un movimiento, no de un grupo, estamos hablando de una visión parroquial. De hecho, el Papa Francisco en el 2015 aprobó como un discipulado válido para convertir la parroquia en misionera. O sea, primero que todo, hay que dejarlo claro, no somos un grupo, no es un movimiento, simplemente es parroquial y depende del párroco. Y de su equipo, ¿no? Y bueno, pues es un discipulado, es un proceso de conversión misionera que se realiza a través de pequeñas comunidades. Tienen un proceso, se les enseña a misionar, a evangelizar, y fruto de esa misión las células, como desde el punto de vista biológico también, nunca se dividen. Cuando ya son más de 12 se multiplican, ¿no? Hay como un efecto multiplicador, no en la parroquia como edificio, sino en el territorio parroquial. ¿Y son grupos que reflexionan a partir de la palabra de Dios, a partir de la experiencia vital, a partir de qué? Sí, como discipulado que es, no se trata de un grupo de formación, porque la formación la da la parroquia, la gran comunidad, y ahí tienen que participar o están invitados a participar los que están en células como los que no. Es, digamos, es un proceso de discipulado. ¿Qué quiere decir eso? Que se reúnen en las casas o donde sea. Entonces hay como se comparte cómo evangelizado esta semana, o cada 15 días hay una enseñanza del párroco carismática, evangelizadora, animando a la visión y, en fin, y sobre todo a la evangelización de lo que nosotros llamamos oikos, que es el entorno, la casa, los amigos, la universidad. Entonces les enseñamos como una metodología para misionar. ¿Y después ellos revisan lo que han hecho como una especie de revisión de vida o revisión de apostolado o algo? Sí, en la misma célula comparten y al mismo tiempo que se genera como esa, digamos, esa mentalidad misionera, al mismo tiempo se genera esa mentalidad de comunidad, de profundidad. ¿Hay muchos grupos a niveles parroquiales o sois pocos grupos? Bueno, parroquias en el mundo, podríamos decir, está prácticamente en todos los países, hasta en China. Aquí en España, como todo lo que es conversión misionera, cuesta un poco más. Entonces estamos en la diócesis de Jaén, estamos en Ciudad Real, estamos en Alicante, estamos en Valencia, estamos y algunas más que no me acuerdo. ¿Tenéis relación unas con otras o cada grupo es totalmente independiente? Bueno, aunque digamos que la parroquia celular tiene su marcha, pues sí que es verdad que existe un equipo a nivel nacional. Y después internacional, que lo que hace está al servicio de las parroquias. No es un equipo que marca directrices, sino que simplemente está al servicio, pues, de formación de líderes, etcétera. Como dato curioso, la comunidad china de aquí, de Valencia, pues ya es una comunidad celular, ya tienen 19 células. En China
la iglesia, podríamos decir, clandestina, está también funcionando a través de esa visión celular. Has dicho que aquí en España era como distinto, más difícil. ¿Tu experiencia con otros países? Bueno, la experiencia con otros países, vamos a ver, nosotros planteamos siempre, cuando presentamos esta visión, que tiene que haber dos pilares fundamentales siempre. El primer anuncio y el discipulado, ¿no? Allí, por lo menos desde mi experiencia, el primer anuncio no hace falta, porque aquí la tierra ya está más que removida, ¿no? El padre Paco pues podría también pues comentar un poco su experiencia, ¿no? en Perú, pero sí que hace falta allí abrir procesos, ¿no? Procesos en los que las personas se integren en pequeñas comunidades. No son comunidades de base, sino que son, digamos, comunidades pequeñas evangelizadoras y que ante la dificultad, por ejemplo, en Venezuela, que con todo lo que está pasando ahora, que la gente no se atreve a ir a las parroquias, la parroquia está viva porque se reúnen en las casas, ¿no? O sea que... Muy bien, y has visitado varios países, aparte de Brasil. ¿Qué sensación te da cada diferencia de estos países, generalmente latinos todos? ¿Qué experiencias encuentras? ¿Qué cosas positivas ves? ¿Qué cosas podemos nosotros desde España también aprender de ellos? ¿Qué es compatible los unos con los otros en tu experiencia de formación y de compartir con ellos? Vamos a ver, yo creo que, como siempre hemos dicho, ¿no? Allí como que la fe se vive de una manera más afectiva, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que esta visión de parroquia misionera pues hace falta aquí por dos cosas. Primero, para cambiar de mentalidad, de paradigma, hablar no solo de conversión personal, sino de conversión misionera, que van al unísono, ¿no? A veces hemos estado más metidos en el tema de conversión personal, ayudar a la conversión personal, pues retiros espirituales, ejercicios espirituales, formación, pero hace falta esa parroquia viva, acogedora, ¿no? Y yo creo que si conseguimos eso, podremos acoger incluso a estas personas que vienen ahora, que están emigrando, que estaban vinculados a sus parroquias allí en sus países de origen y vienen aquí y encuentran muchas veces la frialdad de las comunidades o la manera de vivir la fe aquí, y también por otras razones no vienen a la parroquia, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Después, ellos, sobre todo me acuerdo una conversación con el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, están redescubriendo, aunque parezca mentira, están redescubriendo el documento de Aparecida, lo están redescubriendo. Y esto pues me lo dijo él. ¿Por qué? Porque, por desgracia, las comunidades de base estuvieron influenciadas por la teología de la liberación mal interpretada, ¿no? Entonces, el presidente de la Conferencia Episcopal me decía eso, ¿no? Que bueno, pues que ahora están redescubriendo esto, ¿no? Y que necesitan abrir procesos de discipulado, procesos de conversión misionera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí también. Aquí hace falta, hay realidades de un primer anuncio, de remover un poquito, están surgiendo, pero ¿después qué? ¿Después qué pasa? Tú tienes un subidón de fe, después hay que abrir ese proceso de conversión misionera, de crecer en la fe.
En las redes sociales últimamente están diciendo que vuelve la moda de que los jóvenes vayan a la iglesia. Eso lo dicen, digamos, en medios no eclesiales, ¿no? Como visto desde fuera. Desde dentro, tú que trabajas con, digamos, en esa dimensión misionera, ¿tú percibes que ahora hay como mayor receptividad que hace unos años al anuncio del Evangelio entre la gente joven? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, sinceramente, las parroquias no están preparadas para acoger a estos jóvenes. Hay que abrir procesos de discipulado para ellos. Esa fue la razón por la que yo fui a Brasil y traje a los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes de misioneros, que son gente normal, que trabajan, una de las cosas buenas que hace es que crean tendencia entre los jóvenes. Y esto incluso, podría decir, incluso en la moda. Ellos evangelizan a través de las redes sociales, tienen un ministerio de música impresionante en Spotify, ya podéis escuchar, conciertos, redes sociales, pero siempre para llevar a estos jóvenes a procesos de discipulado, que son como pequeñas comunidades o células. Yo creo que sí, que sí. Lo que pasa es que, claro, como la canción de la oreja de Van Gogh, creo en Dios pero a mi manera. Pero bueno, pues a eso es una... Bien, por lo menos ha dicho creo en Dios, ¿no? Que eso ya es algo importante. Sí, sobre todo porque la moda era no creer en Dios, ¿no? Creo en Dios es importante, pero hay que reconducir eso. Pero si viene un joven que ha tenido una experiencia increíble, ha ido a un concierto, yo qué sé, de Hakuna o lo que sea, por no citar más realidades de primer anuncio, viene a la parroquia y hay que abrir procesos para estos jóvenes, para que ellos crezcan en una mentalidad misionera. Es lo que se llama el discipulado. De hecho, en Mateo 28, 19... el gran mandato dice, id, enseñad, bautizando, id, anunciad, enseñad, bautizando, ¿no? Entonces, haced. El hacer discípulos es como el verbo que tiene más fuerza en ese texto, ¿no? El discipulado, ¿no? Crear procesos de crecimiento. ¿Es complicado? Bueno, pues si es que es complicado. ¿O hay que ponerse a hacerlo? Hay que hacer, se hace camino al andar. Es que si estamos de brazos cruzados pensando que esto es difícil, ¿qué tal? Muchas veces necesitamos nosotros una conversión misionera, los sacerdotes también, los laicos también. Es claro que es difícil y tienes que echarte a torear, claro que sí. Pero si existimos para evangelizar... porque yo existo para evangelizar, yo existo para hacer discípulos. Pues hay que ponerse a hacer, a buscar. ¿Y esas células van por edades o se mezclan las edades o solo para jóvenes? Esas comunidades, pequeñas comunidades evangelizadoras o células, como se generan desde la amistad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay células de matrimonios, hay células pues, de profesionales, hay células de jóvenes, hay células de niños. Todo depende de cómo se genera esa comunidad. No es que en la misma comunidad hay gente de diferentes edades, no. ¿Por qué? Porque el motivo de la célula es evangelizar. Yo formo parte de la célula para misionar. ¿Y a quién misiono? Pues en la uni, en el trabajo, con mis compañeros, con mis familiares. Un matrimonio evangeliza a otro matrimonio, un joven evangeliza a otro joven, y así sucesivamente. ¿Y en la célula hay alguna persona que ejerce la figura de coordinador o se encarga un poco de organizar? Sí, nosotros le llamamos líder. Ya sé que esta palabra pues suena pues a empresarial, suena incluso hay gente que me dice protestante, pero yo no he encontrado otra palabra para sustituir, digamos, la función de
persona responsable de la célula. Porque el líder, ¿os acordáis del IDR, que era el animador, ¿no? El líder no es un animador. El líder es la persona que acompaña los procesos de los miembros de la célula. O sea, tiene su peso, no es cualquier persona. Entonces, yo continúo diciendo líder, porque tiene esa palabra tiene su fuerza, ¿no? de acompañamiento, de liderar desde el servicio, desde el servicio. Entonces sí que es verdad que hay cursos de formación, en fin, acompañamiento, sí. Y vosotros os encargáis de animar para que esa tarea de discipulado no decaiga, ¿no? Porque a veces, me imagino que en todos los movimientos y en los grupos pues hay momentos de decaimiento. ¿Hay algún ministerio o hay algunas personas que se dedican a que esa llamita del discipulado esté ahí siempre encendida? Sí. Bueno, el equipo de promoción lo que hace es, nos llama a un párroco, ¿de acuerdo? Y lo primero que le decimos al párroco es, búscate 3 o 4 laicos y hablamos. Nunca hablamos solo con los párrocos. Se han dado casos donde los laicos, al escuchar este proyecto, han animado al párroco. Eso primera. Entonces, lo que hacemos es, les acompañamos en el inicio. Pero después la parroquia crece con la cabeza, que es el pastor y su equipo. Nosotros estamos al servicio de la parroquia, del párroco, con cursos de formación de líderes y tal. Sí, en esta estructura celular de la parroquia, pues sí, hay sus momentos de crisis, sus momentos de tal, pero es el párroco el que tiene, junto con su equipo, nosotros le llamamos la célula guía, que está formada por los diferentes líderes, los que tienen que ayudar y acompañar. Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con la entrevista. Estamos en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero del padre Fernando Mañó, que antes de la pausa ya nos ha estado acercando un poco a la realidad de las células de evangelización. Yo quería preguntarte ahora sobre esa última experiencia que nos habías contado antes un poco, que has vivido en Brasil, que fuiste a dar un curso de liderazgo. ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble. O sea, verte ahí a 300 líderes jóvenes, 300, y no estaban todos. Entonces yo les di pues un curso de
de liderazgo, digamos, pastoral. Y bueno, lo que más me llamó la atención fue que se vivía con tanta normalidad el espíritu misionero. Era increíble. Viven y existen para evangelizar. Viven y existen. Y eso que no forman comunidades los propios misioneros, sino que lo que hacen es lideran las células de jóvenes, ¿no? Después lo que me llamó la atención, cómo trabajaban la música. Es decir, estuve presente en la grabación del último álbum de ellos. Bueno, pues para que fuera de Dios estuvieron ayunando durante 2 semanas todos los misioneros. Es decir, ahora, hace poco, que no pude ir, ellos organizan como un macroevento para jóvenes que se llama Generación Atómica, ¿no? O sea, combinan lo que es la oración, el ayuno, con la misión. La verdad es que fue increíble. Yo estoy rezando porque ellos ahora están en Brasil. Yo les digo, ya os toca ir a Europa. Europa es un lugar de misión. O sea que, a ver qué pasa. Tu experiencia, porque antes has hablado de que te entrevistaste también con el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, ¿no? ¿En qué países has podido visitar o tener experiencias estas células? Bueno, pues estuvimos, el padre Rafael, que es párroco de San José de Ontenien, y yo estuvimos en Venezuela. Un párroco contactó con nosotros a través de la página web y primero tenemos un contacto Zoom con él y con su equipo y fuimos allí a formarlos y ahora pues la parroquia esta tiene 36 células por todo su ámbito parroquial, ¿no? Lo que más me impresionó fue cómo acogieron esto, como una bendición, como un regalo, ¿no? Fue una experiencia increíble, ¿eh? De ahí pasamos a Guatemala. Ya era otro, digamos, esto era en Coro, ciudad. Aquello era prácticamente la selva. También fuimos a ayudarles, a formarles, y ellos tienen como esas pequeñas comunidades, células, en diferentes lugares del territorio parroquial. Una anécdota simpática, si me lo permitís, resulta que había huelga, una huelga que no dejaban pasar de la parte montañosa a la ciudad. Y entonces el párroco estaba muy preocupado porque nosotros teníamos que coger el avión a Brasil y no nos dejaban pasar. Y entonces os dijo, pues vamos, os escondemos en una ambulancia y os pasamos, y así los piquetes, pues no. Pero le recomendaron que no, porque estaban también abriendo puertas, en fin, buscando a gente, ¿no? Al final se le ocurrió que el obispo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, tenía un amigo que tenía una avioneta, ¿vale? Y entonces al final tuvimos que subirnos a una avioneta para poder, todo por la misión, ¿no? Y de ahí ya pasamos a Sao Paulo. ¿Has podido en estas visitas que has hecho a estos países un poco ver lo que es, digamos, la Iglesia universal, que en cada lugar está esta presencia, pero tiene sus matices distintos? ¿Y Sí. qué puede aportar al resto de iglesias? Sí, bueno, esto a mí me ha ayudado, es decir, muchísimo, porque estamos aquí en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en nuestro campanario, ¿no? Pues salir te abre lo que es la visión de la Iglesia, ¿no? Como lo que a nosotros supone pues algo tan normal como tener la Eucaristía todos los días, allí es un regalazo, ¿no? Es decir, hay tantas cosas, pero nuestra tarea es cambiar mentalidades aquí, ¿no? Conversión personal y conversión misionera, Antes siempre conversión personal, no, la conversión misionera. A mí todo esto que estás contando
Me suena un poco a lo de los catequistas nativos, que el día de la Epifanía hemos rezado por todos ellos, y es verdad que en cada país esto funciona de distinta manera. En muchos lugares son los catequistas los que animan a la comunidad de su aldea, en medio de la selva, son los primeros misioneros que están ahí, reciben su propia formación, y es verdad que ya digo que en cada país esto se hace de distinta manera, con su propia idiosincrasia, pero no sé, me parece un poco lo mismo, es ir creando células, como tú dices, en este caso con líderes y grupos, ¿no?, para que vayan avanzando en el anuncio del Evangelio allí en los ambientes donde están. Esto que yo te digo, un poco aplicado a aldeas y caseríos de la zona, y lo que tú cuentas un poco más aquí dentro de la ciudad incluso, ¿no? Sí. Hay un matiz importante. En lo que es la visión celular de la parroquia, distinguimos entre lo que es primer anuncio, discipulado y grupos de servicio. El grupo de servicio no es la comunidad, no es para crecer en la fe. Si tú eres catequista, estás prestando un servicio. Por eso, muchas veces se confunde. Y nosotros lo que proponemos es, hay un discipulado que es una comunidad, y de esa comunidad surgen el catequista de adultos, el voluntario de Cáritas, para poder servir a la parroquia. Yo sé que, digamos, la figura del catequista en Hispanoamérica no tiene nada que ver con el catequista de aquí. El de Hispanoamérica, como decías tú, Paco, se asemeja más a un líder, ¿no? Podríamos decir, tiene más peso. Pero en esta visión celular yo distinguiría esto, ¿eh? O sea, las células no son un grupo más de la parroquia, ¿eh? No se equivoquen, las células es el discipulado de la parroquia. A lo mejor hay otros discipulados, pero en este caso está el primer anuncio y el discipulado. Es el proceso de conversión misionera. Después ya están los grupos de servicio, que es otra cosa. ¿Podríamos decir que actualmente las parroquias tienen más grupos de servicio que grupos de discipulado? Sí, yo podría decir que gracias a Dios tienen grupos de servicio, grupos parroquiales, y actualmente en la Iglesia española hay muy pocas parroquias que tengan un discipulado. Nos hace falta descubrir el discipulado. Gracias a Dios estamos descubriendo el primer anuncio a través de diferentes realidades, tanto organizado como de la parroquia, como primeros anuncios que vienen de otros movimientos, pero ahora la gente se pregunta, ¿y después qué? ¿Después qué? Entonces, yo creo que ahora viene una oportunidad importantísima para reflexionar sobre el discipulado. En la diócesis, por ejemplo, de aquí de Valencia, vamos a iniciar un proceso para descubrir todo esto. ¿Cómo encaja el discipulado con esta nueva realidad eclesial? Antes estaba todo muy pautado, uno nacía, lo bautizaban, a los 7 años tomaba la comunión, a los 12 o 14 se confirmaba, después se casaba por la iglesia, después tenía que bautizar. Ahora es una realidad totalmente distinta, donde la gente, algunos vienen de tradición cristiana, otros contraria totalmente por su tradición y otros asépticos, ¿no? Entonces nos encontramos que a veces las parroquias no están preparadas para recibir, digamos, a una amalgama de gente que no estaba en esa normativa que está acostumbrada a la parroquia, a esa prestación de servicio, de bautismo de niños, de comunión de niños, de confirmación de adolescentes y de parejas, ¿no? Ahora cada vez hay parejas que han estado conviviendo, se quieren casar, gente que está descubriendo a Jesús, que no ha sido bautizada, que no ha tomado la comunión. ¿Cómo encaja, digamos, en esta nueva realidad el discipulado? Sí, vamos a ver, el hecho de los sacramentos en la parroquia tiene que continuar, porque a través de los sacramentos también se evangeliza. Hay, digamos, personas que dicen que demasiado sacramentalidad, error. La Eucaristía evangeliza, ¿de acuerdo? Pero, digamos, hay que cambiar un poco esa mentalidad de que viene una persona a la parroquia
a través de, pues, de un bautizo, hay que aplicarle enseguida, digamos, la fórmula de primer anuncio más discipulado, como visión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la catequesis de confirmación. ¿Cómo vas a darle tu catequesis a unos jóvenes de 14, 15, 16 años si no han tenido un encuentro con Jesucristo? Desde esa fórmula, primero, un primer anuncio para estos jóvenes. Y después, el proceso de discipulado, que irán descubriendo al Señor, que irán descubriendo la vida de la Iglesia, la vida de la parroquia. Siempre con esa fórmula, aplicarlo a todas las personas que vienen a la parroquia y comenzar por los que estamos dentro también, que también necesitamos ser evangelizados muchas veces. La influencia de una realidad migratoria latinoamericana, la presencia de comunidades musulmanas, presencia de otras confesiones religiosas, cómo se puede orquestar, ¿no?, esta realidad en una tradición que estábamos acostumbrados a que todo el mundo era católico y que ahora pues es más necesario definirse por la fe y por ese encuentro con Cristo, ¿no? Sí, bueno, esta visión, de parroquia, se convierte al fin y al cabo en una parroquia acogedora. Para los hispanoamericanos, al pelo, porque ellos allí tienen una experiencia, digamos, más afectiva de la fe. El hecho de que venga un hispanoamericano y venga a la parroquia y pueda integrarse, pueda recibir un primer anuncio y después una pequeña comunidad que se reúne en las casas, que tal, ya para ellos es algo importante. Desde el punto de vista de las confesiones cristianas, la comunidad o célula es muy flexible. También, digamos que lo que hace es acompaña desde el punto de vista ecuménico, ¿no?, porque acompaña los procesos de las personas. Y ya desde el punto de vista de otras religiones, bueno, pues esto ya es un poco más complicado, pero bueno, perfectamente se puede acoger a una persona de otra religión, siempre y cuando pues tenga ese acompañamiento. Es un espacio de encuentro con Cristo, ¿no? No es como los párrocos cuando celebramos la misa, estamos ahí mirando, ay, a este lo voy a enganchar yo para catequista, a este tal, a este no sé qué. Y al mismo tiempo decimos, la Eucaristía es el culmen, ¿no? Está arriba la Eucaristía, pues hay que llegar ahí arriba. Entonces hay que tener paciencia y hay que abrir procesos de crecimiento en la fe. Aquí en la diócesis de Valencia, ¿en qué parroquias más o menos se está llevando? ¿Conoces? Sí, la parroquia Nuestra Señora de Loreto, de Javia, la parroquia San Miguel Arcángel de Gata, la parroquia San José de Ontinyent, la colegiata de San Bartolomé, aquí en Valencia, la comunidad china y la parroquia del Alcudia, que estamos iniciando. O sea, nosotros aún no tenemos células, pero sí que tenemos un equipo que está trabajando el discipulado y el primer anuncio. O sea que ese equipo, después de la formación, es cuando empezarán las células. Sí, el equipo de primer anuncio, al final hemos optado, porque vamos, como hay diferentes, digamos, metodologías, no podemos abarcar todas, por los cursos alfa, y el equipo de discipulado está conociendo el proyecto, ¿de acuerdo? Para que no sea simplemente una cosa mía, sino que haya una decisión de que sí, que vamos adelante. Estamos ahora en esa... Y la capilla de adoración al Santísimo. No puede haber una parroquia celular sin tener adoración por la evangelización. La participación, por lo que he visto, son las células tienen, digamos, una gran participación de lo que es el liderazgo del laicado, ¿no? Sí. Es clave, ¿no? Sí, pero es un proceso, O sea, no os penséis que esto viene así. No caído del cielo, el Salvador, los salvadores de todo, ¿no? No. Lo que pasa es que
el párroco acompaña a los líderes. El párroco no puede llegar a todos. Y los líderes acompañan a los miembros de las células. Y los líderes lo que hacen es llevan, si hay un acompañamiento, siga al párroco. Porque el párroco no puede estar en todas las células. El párroco sabe lo que ocurre en cada célula a través de la célula guía, se hace presente en una enseñanza, ya depende del párroco artista, o a través de un vídeo, de una grabación o de un escrito. Yo quería preguntarte ahora por esa labor de evangelización que haces también en las redes sociales. Bueno, esto... oye, me has pillado, Bueno, la culpa de todo la tienen los misioneros de Coro de Deus, ¿os acordáis cuando vinieron aquí? Pues me liaron porque ellos, claro, escuchaban cómo predicaba y tal, padre, que tienes que meterte ahí, padre, que no, que yo no tengo tiempo, que tal. Entonces, aprovechando los 15 días que estuvieron, pues me enseñaron un poquito cómo funciona todo esto. Y ellos incluso desde Brasil me ayudan, ¿no? Con alguna infografía. Entonces, dedico 30 minutos y bueno, pues es verdad que ahí hay también como una parroquia virtual y yo no sé valorar el alcance que tiene esto, pero bueno, ahí está. Pero sois muchos, ¿no? Verdaderamente los que os dedicáis, digamos, a lo que son, no sé si llaman misioneros digitales o una cosa de estas, así se llama. Porque a veces no sabes el alcance, pero después hay gente que le ha impactado a lo mejor. Es como sembrar y no sabes si la semilla de dónde va a estar, ¿no? Yo no me considero un misionero digital, yo me considero misionero. Porque misionero digital quiere decir que solo te dedicas a eso. No, yo soy misionero, yo existo para evangelizar. Y si puedo hacerlo a través de las redes, lo hago. Pues yo quería preguntarte ya la última pregunta. En toda esta experiencia nueva, ¿cómo percibes tú actualmente nuestra Iglesia en España ante estos nuevos retos que se plantea? ¿Cuáles serían, digamos, lo que más nos cuesta y dónde tendríamos que inflarnos de espíritu? Bueno, para mí todo es una oportunidad. O sea, para mí la palabra pesimismo no existe. Todo es una oportunidad. Hay brotes verdes, ¿no? Entonces, bueno, pues ves cómo, bueno, pues diócesis que poco a poco están hablando de conversión misionera, que están, digamos, estructurando todo lo que es la vida de la diócesis. Nuestro arzobispo ahora pues publicó un documento, se habla ya de conversión misionera o pastoral, que es lo mismo. En fin, va a haber ahora también como unas pequeñas reuniones. En fin, yo creo que tenemos que ilusionarnos, ¿no? Es decir, no vale decir, no, por eso ya es muy difícil y tal. Entonces perdemos la esencia de nuestra vida, de lo que somos, ¿no? El cristiano, el católico, existe para evangelizar, para hacer discípulos. Nuestra identidad nos viene dada por la misión, pienso yo. No sé si es una burrada teológica o qué, Paco. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien. Pues con este mensaje de esperanza llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, lo he pasado genial, muchas gracias y que Dios os bendiga en esta tarea evangelizadora. Y gracias por animarnos también, porque tus palabras nos animan a seguir en la misión, a no desfallecer y bueno, el discipulado es muy importante. Pues despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores y les recordamos que aquí en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es y recuerden que pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast en la web de Radio María. Buenas noches.
Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.